Hola, cordial saludo. Mi nombre es Abril Cano Delgado, estudiante de Radiología en Imágenes Diagnósticas de la UNAM. El curso que estoy presentando va a ser Imagenología Especial, donde la tarea 1 escogí el tema Medios de contraste. Empezamos con ¿qué es medios de contraste? Medios de contraste son toda sustancia que al ingresar en nuestro organismo nos va a ayudar y nos permite ver con más precisión los tejidos, órganos para poder diagnosticar si están sanos o tienen alguna enfermedad o alguna lesión. Los medios de contraste se dividen en medios de contraste positivos y medios de contraste negativos. Voy a explicar los medios de contraste positivos. Los medios de contraste positivos atenúan los rayos X más que los tejidos blandos, viendo de rayos opacos, o sea, blancos, se dividen en hidrosolubles y no hidrosolubles. Los contrastes yodados no iónicos se administran por vía intravenosa e interarterial y se utiliza la tomografía computarizada, la urografía intravenosa o las exploraciones de angioradiología. En los contrastes intestinales se administran por vía oral o vía rectal. En ese grupo encontramos el bario y el gastrografía. Los medios de contraste negativos atenúan menos los rayos X que los tejidos blandos. Al absorber poca radiación, se ven radiolúcidos, o sea, negros, comprenden gases como el aire y el CO2. Muchas gracias. Con el saludo, mi nombre es Alberto Cano, estudiante de Radiología en Imágenes Diagnósticas de la UNAM. El tema que les voy a hablar es de la tarea 2, tema sería técnica asepsia para procedimientos radiológicos. Listo. Entendemos como técnica asepsia todo conjunto y procedimiento y actividades que se realizan al fin de disminuir la carga microbiana y de esta manera reducir las posibilidades de contaminación e infección microbiana de pacientes y nuestros equipos. La técnica de asepsia contempla preparación, esterilización y conservación de los materiales y equipos, creación y mantención del campo estéril durante todo el desarrollo del procedimiento invasivo, mantención de la asepsia durante todas las acciones realizadas durante la intervención. Tenemos también elementos que componen la técnica asepsia en procedimientos radiológicos. Algo muy importante es el lavado de manos, en el cual se convierte en una barrera de transmisión en el momento de manipular a nuestros pacientes. El lavado de manos de nosotros podría ser entre 20 a 30 segundos con agua y jabón. Existen 5 momentos importantes, que sería el primero, antes de tocar al paciente, nos lavamos las manos, antes de realizar una tarea de limpiar y aséptica. La tercera, después del riesgo de exposición de líquidos corporales. Cuarta, después de tocar al paciente. Y quinta, después del contacto con el entorno del paciente. Tenemos también una barrera de protección, que son uso de guantes, mascarillas, protector facial y ocular, donde el uso de guantes, el objetivo es construir una barrera mecánica entre el operador y el paciente, para evitar el traspaso de microorganismos. El uso de mascarilla tiene como objeto prevenir la transmisión de microorganismos infecciosos que se propagan a través del aire y aquellos cuya puerta de entrada y salida puede ser el aparato respiratorio. Tenemos también los protectores faciales y oculares, que son usados como barrera de protección para evitar que las partículas pulverizadas, que se pueden salir por boca, fosas nasales, glóbulos oculares, nos pasen a nosotros. También tenemos unos pasos de procedimiento de preparación para la toma radiográfica. Tenemos limpieza, descontaminación y desinfección, donde la limpieza es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente y superficies y en algunos objetos. Descontaminación es la remoción mecánica de microorganismos, dejando elementos seguros para su manipulación. Y por último, desinfección es la destrucción de microorganismos en elementos inanimados que aseguran la eliminación de formas vegetativas. Tenemos también unos desinfectantes de uso más frecuente y más comunes, que son el alcohol al 70%, que es un componente químico soluble en agua, puede ser etílico o isopropílico. Tenemos cloruro y compuestos clorados y compuestos fenólicos, que se usan como detergentes desinfectantes. Eso es todo, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jan Andrea Arana Quintana. Actualmente soy estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas del CEA Centro Sur de la ciudad de Palmira Valle. Bueno, a continuación voy a exponer el tema de vías de administración de medios de contraste y función renal, creatinina y tasa de filtración glomerular. Bueno, a continuación encontramos la vía de administración oral. Bueno, estos medios de contraste son principalmente utilizados cuando se busca visualizar el aparato digestivo. Bueno, también encontramos los que se administran vía rectal, los cuales son usados o utilizados para mejorar la visualización de imágenes en rayos X, fluoroscopia
o estrato gastrointestinal. Otra vía de administración del medio de contraste es el intravenoso, los cuales son inyectados en la arteria basándose en la estructura estudiada, logrando que se visualicen más detalladas ciertas imágenes. También vamos a encontrar el medio de contraste que se administra por vía intraarterial. Ese medio de contraste es utilizado para realizar los estudios de angiografía arterial y en procesos endovenosos, lo que facilita un diagnóstico. También encontramos los medios de contraste administrados por vía intraarticulares, los cuales son inyectados en las articulaciones. Y por último vamos a encontrar los intracaniculares, los cuales son utilizados para realizar los exámenes de dacriocistografía o cialografía. Bueno, primero vamos a hablar de qué es función renal. Bueno, la función renal es una base fundamental antes de que se administre un medio de contraste, ya que es el que se encarga de predecir el deterioro de la tasa de filtración glomerular después de que se administra un medio de contraste. Bueno, ahora sí, la creatinina es un examen que es de vital importancia, el cual nos ayuda a determinar los niveles de función renal que se presentan en los pacientes. Y es una obligación realizárselo a pacientes que tienen patologías como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Bueno, la filtración glomerular es un proceso el cual se encarga de filtrar sangre por nuestros riñones, en el cual elimina el exceso de líquidos y desechos. Bueno, vamos a hablar de cómo son eliminados los medios de contraste de nuestro cuerpo. Bueno, en su mayoría, estos son eliminados por la vía urinaria, pero siempre debemos tener presente que este tiempo depende del funcionamiento del riñón, pues ya que hay pacientes que presentan una filtración glomerular reducida, entonces en estos pacientes esta eliminación se puede tardar hasta días. Bueno, vamos a hablar de qué es venopunción. Venopunción es el proceso en el cual se inserta una aguja en la vena con la finalidad de realizar una muestra de sangre, aunque hay casos donde se administran suero o medicamentos. Bueno, el protocolo de venopunción se basa en que debe ser realizado por personal médico o enfermeros o auxiliares. Bueno, aunque hay casos en los que es realizado por técnicos de imagenología radiológica. Ahí siempre hay que tener presente los elementos que se deben de utilizar, como son los guantes, alcohol, eh, equipo de macrogotero. Bueno, también vamos a necesitar equipos de protección, como lo son las gafas, pantalón, bata, gorro y guantes. Bueno, es de vital importancia antes de ejecutar cada proceso que revisemos las agujas, los catéteres, eh, por si hay alguna anomalía la podamos identificar mucho antes. También es de vital importancia que tengamos presente que no debemos realizar dos punciones a la misma persona, en la misma vena. Cordial saludo, mi nombre es Luis Fernando Correa. El día de hoy vamos a hablar acerca de las dosis de medios de contraste para estudios radiológicos y los efectos secundarios. Entonces, vamos a hablar acerca de la posología y forma de administración del medio de contraste. Tengamos en cuenta que la administración del medio de contraste idealmente se debe realizar con nuestro paciente de cúbito supino. Después de la administración del medio de contraste, el paciente debe estar en observación aproximadamente 30 minutos, ya que durante este periodo de tiempo es donde se pueden presentar los primeros efectos secundarios. En pacientes que sufren insuficiencia renal cardiovascular o que tienen un mal estado general de salud, se debe de tratar de usar la dosis más baja de medios de contraste. Entonces, dicho esto, para determinar la dosis del medio de contraste debemos de tener en cuenta diferentes variables, como la edad del paciente, el peso, el sexo, el gasto cardíaco, el estado general del paciente y el estudio radiológico que se va a realizar. Reacciones adversas a los medios de contraste. Rara vez los medios de contraste presentan efectos secundarios, pero de presentarse se clasifican de leves a moderados. Y en ocasiones muy remotas se ven efectos severos o mortales. Dentro de estos efectos secundarios podemos encontrar los siguientes efectos, como los cuales están los efectos secundarios anafilactoides relacionados con angioedema leve, conjuntivitis, tos, prurito, reacciones cardiovasculares que son muy raras, pero de presentarse pueden estar relacionadas con alteraciones de la función o el ritmo cardíaco, reacciones cerebrovasculares
dentro de las cuales podemos encontrar mareos, dolores de cabeza, apnesia, confusión, temblores, entre otros. Reacciones respiratorias que son las más frecuentes, sin embargo se consideran leves y están relacionadas con disnea, dificultad respiratoria y tos. Reacciones gastrointestinales como vómitos, náuseas y dolor abdominal. Reacciones del sistema renal relacionado con insuficiencia renal aguda. En este punto es importante identificar qué paciente es candidato para suministrarle medio de contraste. Por lo general se solicita un examen de laboratorio llamado de creatinina, el cual debe estar dentro de parámetros normales. Esto nos va a garantizar que el paciente tiene una función renal adecuada y que no va a tener efectos secundarios de este tipo. Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la inyección, como pues, por ejemplo, color, calor, sensación de malestar y dolor general en el lugar de punción. Y una de las reacciones más comunes, como la extravasación del medio de contraste, que puede producir dolor local y edema. Otros efectos secundarios están relacionados con reacciones alérgicas. Para esto es importante, en principio, identificar si el paciente presenta reacciones alérgicas a ciertos tipos de medicamentos o alimentos que contengan compuestos que también tengan medio de contraste que le vamos a suministrar, como por ejemplo el yodo. Algo importante también para mencionar es la interacción de medicamentos. Pacientes, por ejemplo, que consumen metformina y que son diabéticos, bajo este punto hay que tener mucho cuidado ya que hay medicamentos que pueden tener interacciones con el medio de contraste. Saludo, mi nombre es Luis Fernando Correa. El día de hoy vamos a hablar acerca de los tipos de catéter o gel utilizados en procedimientos de radiología. Para empezar, vamos a hablar que es un catéter, es un tubo delgado y flexible fabricado en diferentes materiales. Tiene fines terapéuticos o diagnósticos y este se introduce por lo general en un conducto, un vaso sanguíneo, un órgano o una cavidad. Vamos a hablar acerca del catéter venoso periférico. Es el más común, se utiliza en las venas del brazo y tiene pocas complicaciones infecciosas. Dentro del catéter venoso encontramos el de acceso periférico y el de acceso central. El de acceso periférico se localiza o se coloca en una vena periférica y por lo general se usa para suministrar medicamentos o sustancias para fines diagnósticos. Y el acceso venoso central se caracteriza porque el catéter se ubica en la vena cava a través de punción por medio de una vena proximal. Y esto se realiza para tratamientos de corta duración. Vamos a hablar entonces sobre las partes del catéter y sus características. Los calibres de catéter que existen actualmente. Y en este punto vamos a resumir que el catéter venoso en el campo de la radiología se emplea para administrar el medio de contraste vía endovenoso en el pliegue del brazo. El suministro del medio de contraste endovenoso sirve para resaltar estructuras o patologías combinado con una técnica radiológica. El calibre del catéter es fundamental para garantizar que el medio de contraste ingrese adecuadamente al torrente sanguíneo y el flujo sea adecuado. Por lo general se utiliza un catéter 18, ya que el medio de contraste es una sustancia viscosa. Vamos a hablar acerca del catéter arterial periférico. Existen el tipo palomilla, el angiocatéter y el intracatéter, cada uno con diferentes características en virtud de su función. Vamos a hablar entonces del catéter venoso central no tunelizado. Este se ubica su extremo distal dentro de la vena cava superior, la vena cava inferior o en cualquier zona de la anatomía cardíaca. Estos pueden ser implantados a través de la vena subclavia, la yugular o de acceso periférico. Y por lo general este cuenta con una o 4 luces. Ahora vamos a hablar acerca del catéter WJ. El catéter WJ es un tubo de derivación urinaria. Este se coloca a través de la uretra sin necesidad de ningún tipo de incisión y su función es facilitar la salida de la orina cuando existe litiasis, tumor, obstrucciones, estenosis o inflamación de algún tipo de los conductos urinarios que estén evitando que la orina salga normalmente. El catéter pigtail es un catéter cuyo extremo distal tiene una característica muy particular que es enroscado, por eso se llama pigtail, que hace referencia a la cola de un cerdito, y se utiliza normalmente para procedimientos como nefrostomía percutánea, que es la incisión y la introducción de este catéter en el riñón para drenar el líquido que está allí contenido y encapsulado, para procedimientos como paracentesis, que es el drenaje de líquido ascítico en cavidad abdominal, y toracentesis, que es el drenaje de líquido pleural, que es una cavidad que existe adyacente a los pulmones. Y por último vamos a hablar acerca del catéter Foley, que es una sonda que se introduce en la vejiga, es de larga duración, tiene una bomba que se ubica dentro de la vejiga y evita que la sonda
se salga, y el catéter Nelatón, que es un catéter flexible, a diferencia del catéter Foley, es de corto plazo y se utiliza para eliminar líquido o orina que esté encapsulada. Los medios de contraste son una herramienta vital para el diagnóstico por imágenes. Sin embargo, pueden ocurrir reacciones adversas hasta en el 5% de los pacientes. Cordial saludo, mi nombre es Emily Sánchez y el día de hoy voy a exponer los tratamientos a estas reacciones adversas junto con las contraindicaciones. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que pueden haber reacciones leves y graves. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué se debe realizar en caso de alguna de estas reacciones? Lo primero que se debe hacer es detener la administración del medio de contraste. Lo segundo es evaluar la gravedad de la reacción. En esto inmediatamente debemos pedir por ayuda e informar a un médico. En caso de una reacción leve o moderada, lo que se hace es que se suministra antihistamínicos y corticoides por vía intramuscular o endovenosa junto al uso de una mascarilla para que el paciente pueda respirar según como lo vea el médico. En una reacción grave, el protocolo que se sigue, el tratamiento que se realiza es que se incluyen administración de medicamentos más fuertes como epinefrina o adrenalina junto con la intubación, líquidos intravenosos y otros tratamientos de soporte. ¿Cuáles son las contraindicaciones que tienen el uso de medios de contraste? Bueno, tenemos 4 contraindicaciones, por decirlo así, primordiales. La primera sería el embarazo, ya que como es algo de radiación ionizante, pues lo que queremos evitar es que el feto no sufra de riesgos. La segunda sería la insuficiencia renal, que en pacientes con insuficiencia renal, pues no pueden eliminar el medio de contraste como lo haría una persona normal, por lo cual puede afectar su función renal. La otra sería una alergia que ya esté preestablecida o que se conoce que tiene el paciente a este medio de contraste. Por ejemplo, si previamente ya ha tenido una reacción a algún implemento del medio de contraste, pues lo mejor sería no realizarlo. Otra contraindicación son las que son específicas del tipo de medio de contraste, como así, por ejemplo, en el caso de medio de contraste yodado, pues no se le va a administrar a un paciente que sufre de hipertiroidismo. Esas serían las 4 contraindicaciones principales para el uso de medio de contraste. A continuación vamos a analizar la colocación de los catéteres Foley y Nelatón. Bueno, pues para iniciar debemos saber qué es un catéter Foley y para qué nos sirve. Bueno, un catéter Foley es un tubo flexible y estéril, también conocido como sonda permanente, y se utiliza en diferentes procedimientos médicos. Procedimientos como un colon por enema, que es como, a continuación vamos a observar cómo se inserta. Bueno, recordemos que un colon por enema es un estudio radiológico en el cual se administra medio de contraste pues para poder observar todo el colon y descartar enfermedades o anomalías. Entonces, ¿cuál es el protocolo para la inserción de un catéter Foley en un colon por enema? Bueno, los primeros 2 pasos que deben realizarse antes del procedimiento sería lavarnos y desinfectarnos bien las manos, junto con reunir todos los implementos que se van a necesitar. Después de eso vamos a posicionar al paciente en la posición de cúbito lateral con las piernas ligeramente abiertas y vamos a preparar el área genital desinfectándola por completo. Después de esto se hace la inserción del catéter Foley con lubricante pues para no incomodar de más a nuestro paciente y después se hace la administración del medio de contraste. De allí se puede hacer la movilización del paciente en diferentes posiciones pues para tener las mejores tomas y poder detectar las anomalías que pueda tener allí en su colon. Después de eso se hace la finalización del examen haciendo el retiro de todo. Ahora, ¿qué es un catéter Nelatón y para qué nos sirve? Bueno, es un catéter que es flexible y es de uso a corto plazo, ya que no se puede dejar insertado ni puede permanecer mucho tiempo en la vejiga. Este también se utiliza para diversos procedimientos médicos. Procedimientos médicos como la cistografía, que es como vamos a ver a continuación, cómo se inserta y cuál es su protocolo. Entonces, recordemos que la cistografía es un estudio en el cual también se administra medio de contraste pues para visualizar la funcionalidad y morfología de la vejiga, junto con la uretra. Entonces, el protocolo es muy parecido a con el catéter Foley. Lo primero que vamos a hacer es lavarnos, desinfectarnos bien, tener todos los suministros necesarios. La posicionamiento del paciente cambia un poco, ya que no es en decúbito lateral, sino en decúbito supino, con las piernas igual ligeramente separadas. Después de eso vamos a hacer la preparación del área genital, dejando todo muy bien limpio, muy desinfectado. Y se hace la insertación del catéter Nelatón con lubricante para no incomodar de más a nuestro paciente. Después de esto se hace la introducción o la administración del medio de contraste en la vejiga. Ya con el medio de contraste pues se hace la movilización del paciente para las diferentes tomas radiológicas y cuando se obtiene todo lo necesario pues se hace la finalización del ejercicio o del protocolo pues retirando todo. Entonces esos serían los protocolos en un colon por enema y una cistografía con la colocación de un catéter Foley y un catéter Nelatón. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Alberto Mosquera Jiménez. Voy a presentar a través de este video la tarea número 2 de Imagenología Especial sobre la extravasación de los medios de contraste yodados. Diapositiva número 2. Vamos a definir qué es una extravasación. Es la salida accidental del torrente sanguíneo y los tejidos circundantes durante un examen de imagenología, es decir, una fuga de líquidos que se inyecta para mejorar la visualización de las imágenes diagnósticas. Aunque es un poco común, esto podría ocurrir por 3 causas. Lo voy a nombrar a continuación. La número 1 es ubicar mal el catéter. La número 2 es la ruptura de las paredes de las venas por segundas trombosis. La número 3 es colocar demasiada presión a las venas muy pequeñas. Vamos con la diapositiva número 3. ¿Qué hacer si esto llega a ocurrir? Inmediatamente debemos de detener la inyección del contraste y proceder a retirar la vía venosa, al mismo tiempo en el que se aspira suavemente, así intentar extraer la mayor cantidad posible del contraste adyacente.
Posteriormente, se recomienda delimitar en la piel con un lápiz permanente la extensión del aumento de volumen o eritema para lograr la proyección. Vamos con la diapositiva número 4. Esto es importante ya que si hay un aumento en el diámetro, indicará una mayor cantidad de líquido extraviado y por lo tanto un mayor riesgo de complicaciones. Por otro lado, comparando las medidas seriadas del diámetro a lo largo del tiempo, se puede determinar si la inflamación está aumentando o disminuyendo. Eso es un medio adicional que permitirá a la evaluación precisa de la extravasación. Diapositiva número 5. Dependiendo de los casos, se debe elevar la extremidad afectada a una medida mayor que la altura del corazón, lo que permitirá disminuir la presión y por consecuencia facilita la absorción desde los tejidos afectados y drenaje de los medios de contraste extraviado en conjunto con el enema, que acompaña a cualquier respuesta. Eleva la extremidad afectada. Vamos con la diapositiva número 6. Ante algunos síntomas como ardor, quemazón, enrojecimiento o eritema, inflamación de enema, sensación de calor o incluso entumecimiento de algunas extremidades, se puede aplicar frío local en forma de compresas o bolsas de hielo, pudiendo generar una vasoconstricción que ayudará a disminuir todos estos síntomas. Diapositiva número 7. Si llegara a ocurrir una complicación de tipo severa, la extravasación puede llegar a ser necrosis, daño a los nervios, el síndrome de contractura mental. Como esto no puede ocurrir inmediatamente, se decide tener una observación por lo menos 2 horas continuas y de utilizar servicio de telemedicina. Tener al menos un contacto telefónico por 24 horas mientras ocurría el examen, mostrándoles algunos síntomas de alarma para consultar al servicio de urgencias. Por último y como conclusión, según el Hospital María Auxiliadora, en el periodo de marzo del 2013 al 2015, en Cali, expresan que la tasa de extravasación se estima desde el 0.51 y el 5% para los medios de contraste yodados no iónicos, que son los más utilizados en este momento. Algunos estudios específicos reportan de 0.4 de extravasación de tomografía computarizada, 0,1 de extravasación de angiografía en 0,2 de extravasación de urografía, y cabe destacar que la mayoría de extravasaciones son leves y no tienen consecuencias. Los factores de riesgos para la extravasación incluyen inyecciones en venas pequeñas y frágiles, pulsión venosa difícil, extravasación durante la administración del contraste y pacientes con antecedentes. Muchísimas gracias por su atención prestada. Cordial saludo, mi nombre es Andrés Alberto Mosquera Jiménez y este video es para exponer la tarea número 2 de imagenología especial sobre el colon por enema y colon por enema doble. Diapositiva 2. El colon por enema es un procedimiento radiográfico que se utiliza para utilizar imágenes detalladas del colon. Se realiza durante la introducción de 2 soluciones diferentes en el colon, una solución de bario y de aire, y hay que seguir una serie de pasos muy específicos para su desarrollo. La diapositiva número 3. El paciente de 0 a 13 años de edad
Debe de a partir de este momento, se debe hacer un total ayuno, se debe tener en consideración de no consumir lácteos, no chicles, no fumar, no tomar líquidos que contengan gas. La diapositiva número 4. El trabajo oral es un laxante de acción rápida que se utiliza para limpiar el intestino antes de un examen de colonoscopia. En el caso del colon, por enema, es el más recomendado. Se administra vía oral y generalmente se toma en 2 dosis divididas. La diapositiva número 5. El paciente debe tener por lo menos 6 horas de ayuno antes de ingerir el trabajo oral. Se recomienda que el paciente consuma una dieta baja de residuos durante 2 o 3 días previos al procedimiento. Se toma radiografía del colon en diferentes posiciones. Se retira la sonda y el paciente evacúa la solución en el baño. Tanto como en el enema como en el colon por enema doble son procedimientos generados y bien tolerados. Sin embargo, pueden tener algunos efectos secundarios leves como algunas molestias abdominales, náuseas, vómitos o diarrea. Diapositiva 6. En algunos casos, el contraste ayudado puede dañar los riñones, especialmente con personas con enfermedades de daño renal. El protocolo tiene como objetivo reducir la cantidad de contraste ayudado que se administra, aumentar el flujo de sangre a los riñones y prevenir la deshidratación. Algunas medidas que se incluyen pueden variar según el tipo de estudio radiográfico, la función renal del paciente y otros factores en general. El protocolo de nemoprotección puede incluir administrar una solución salina intravenosa antes y después de la administración del contraste ayudado. La administración de estatinas en dosis altas es fundamental, ya que las estatinas son un tipo de medicamento que se utiliza para reducir el colesterol. También se ha demostrado que tiene efectos pleiotrópicos, lo que significa que tiene muchos beneficios, además de reducir el colesterol. Siguiendo esto, para el protocolo de neuroprotección, se finaliza mi presentación. Muchísimas gracias por su atención prestada.